¿Por qué un libro puede ser un activo estratégico para una marca personal? ¿Qué poder tiene contar tu propia historia? ¿Qué resistencias aparecen en el camino hasta publicar y cómo enfrentarlas? En el episodio de hoy entrevisto a Janina Orrego para responder esas preguntas y muchas más. Yani es argentina, vive en España y es fundadora del grupo editorial Libero, una empresa con más de 15 años, 4 sellos y la misión clara de transformar historias en legado. Nos conocimos hace algunos años en un evento de emprendedoras y por esas cosas de la vida volvimos a encontrarnos en varios eventos en distintos lugares del mundo. Y ahí nos fuimos conociendo mejor y fui conociendo mejor su historia y por qué hace lo que hace. En esta entrevista hablamos de todo, del detrás de escena del mundo editorial, del rol del autor, de cómo un libro puede impulsar una marca personal y por qué no hace falta ser escritora para escribir uno. Además, Yani comparte por primera vez la historia de una tragedia personal que marcó profundamente el rumbo de su propósito profesional, ya que le hizo conocer en primera persona lo que vale tener la posibilidad de contar la propia historia y no tener que depender de que otros la cuenten por vos. Si te sentís un bicho raro porque te encanta aprender cosas nuevas todo el tiempo, te doy la bienvenida a este podcast, un espacio donde tener muchas vocaciones está perfecto. Soy Angie San Martino, licenciada en Ciencias de la Comunicación, creadora de contenidos, comediante de stand-up, escritora, mentora de comunicación y mil cosas más. Hace un tiempo entendí que soy multipotencial y eso lo puedo usar a mi favor. Por eso me encanta ayudar a otras mujeres a comunicar mejor su valor profesional sin que eso signifique resignar sus múltiples pasiones. Claro, mi compromiso es que de cada episodio te vas a llevar algo. Un recurso para mejorar tu comunicación, una idea para tu negocio, una reflexión o una dosis extra de motivación que nunca viene mal mientras trabajas en esos proyectos que te acercan a la vida que soñás. Si estás determinada como yo a generar tus propias oportunidades, quédate, que empezamos. Buenas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a Emprendedoras Multipotenciales y hoy estoy con otra amiga de la casa. Saben que a mí me encanta traerles personas que admiro, profesionales que están en mi entorno, que se fueron transformando en emprendeamigos también, ¿no? Y hoy tengo el gusto de traerles a una emprendeamiga muy querida con la que hemos compartido y seguimos compartiendo muchas aventuras. Bienvenida, Janina Orrego, ¿cómo estás? Hola, Bella, gracias. No, para mí es un sueño estar acá con vos, así que escucho tu podcast hace mucho tiempo, así que gracias por la invitación. Me encanta que estés acá y más allá de que, bueno, en la intro algo compartí de cómo nos conocimos y eso, a mí me gusta preguntarles a ustedes, sobre todo siendo multipotenciales, que es tan difícil definirnos, entonces me gusta que cada uno pueda presentarse, nos puedes contar quién sos, a qué te dedicás y por ahí esto, ¿cuál es tu negocio hoy? Para que conozcan un poquito más. Bueno, ok. Bueno, hoy tengo 37 años y vivo en España. En realidad, yo vivo en Alicante. Hace 2 años emigré de Argentina y fui viajando un poco entre España e Italia, viví, así que me encontró esta nueva vida y esta nueva forma también de vivir nómade. Realmente muy acercada como a mi propósito, a la misión que yo quiero hacer a través de hoy de los libros. Pero antes de todo eso, tengo que decir que en realidad soy calígrafo público, ¿sí? No, Sí, esa no la exacto, tenía. sí, soy calígrafo público. En el 2011 me recibí y bueno, tuve un estudio de calígrafo y lo pude ¿Qué delegar al sería poco eso? tiempo. Pará, porque no sé si soy muy ignorante. ¿Qué sería Bueno, calígrafo público? el calígrafo público es el que identifica los documentos si son verdaderos o falsos a través de la Ah, escritura. ¿Sí? Entonces, ahí es a donde una firma, un documento o una forma de que vos quieras plasmar. Bueno, fui perito en el Poder Judicial y trabajé bastante tiempo en toda esa parte hasta que en un momento se me atraviesa, ¿sí? En la parte editorial y nada, se llevó mi corazón, esa parte editorial y la publicación de los libros, y entonces lo dejé, lo delegué y encaré en el 2012 casi. En realidad ya venía hacía varios años entre paralelo entre terminar la carrera y hacer
bastante tiempo fue paralelo, fueron varios años entre Calígrafo y la editorial, hasta que en un momento decidí quedarme con la editorial e ir 100% por la editorial porque era algo que me apasionaba y que no me había dado cuenta que me gustaba tanto, esto de hablar con la gente, porque perito es ir a patear tribunales y estar Ah, en pericias, ver, hacer cuerpos de escritura que se le llama, que es identificar las letras de las personas y todo, pero que lleva mucho tiempo, que nada, era muy solitario y en cambio la editorial me había abierto la posibilidad de sentarme en un escritorio y escuchar casi consultorio psicológico la vida de las otras personas y que qué la contaran a zarpado. través de un libro. Así que imagínate que fue como una locura. Y ahí nace, estamos hablando de Editorial Libero, ya nació como Editorial Exacto. Libero. Sí, Y en realidad que, nace una primera editorial, ¿sí? Que es, Libero es un grupo editorial, tiene 4 editoriales en realidad. La primera claro, editorial que nace es Tayel, que significa nombre mapuche, hombre libre, y de ahí en hombre libre nace Libero, ¿no? De la libertad de liberar letras, liberar todo como tu conocimiento al mundo y en los años, en realidad, varios años después, cuando cumplimos casi los 10 años de la editorial, ya llevamos casi 15, yo wow. hace 20 que estoy en esto, y ahí es a donde nace el grupo, en la pandemia, cuando paré todo y me cancelan la Feria del Libro del 2020 a un mes Yo iba a con publicar todo. un libro ahí y terminé haciendo la presentación por Zoom. Fue la presentación de la Feria del Libro a un Zoom, fue tristísimo. Sí, sí, literal. Bueno, yo imagínate que tuve que pasar a todos los autores a prender un vivo en Instagram, a también a llevar a Zoom y todo, entonces fue como una locura y ahí es a donde nace toda la parte de que yo ya había, y esto es lo que voy un poco con la multipotencialidad que siempre, porque Angie yo la conozco hace mucho tiempo más que lo que hoy está haciendo también, así que ahí es a donde empieza la idea de, bueno, me gustaba... las inversiones, yo invierto desde que tengo 17 años, todo lo que es la parte holística, me encanta, yo siempre digo, bueno, soy leonina, tengo ascendente en Sagitario y en Luna en Tauro, o sea, es como siempre pregunto el signo, siempre me gustó toda la parte holística, pero yo digo, no hay en realidad como tantas historias que hablen de esta manera de la parte holística como a mí me gustaría leer, ¿no? Que Ok, yo siempre vi como muchos libros técnicos, ¿no? Respecto a eso, sí. a las inversiones y a eso. Muchos conocen el famoso libro de Padre Rico, Padre Pobre. Está Sí, buenísimo, te cambia el paradigma de cómo pensar, pero no hay una realidad argentina de eso. Entonces ahí es total. a donde en pandemia me empiezo a contactar con youtubers que tenían conocimiento, pero que no sabían escribir. Entonces ahí es a donde empiezan a hacer un poco lo que es hoy la metodología vigente que tengo a la hora de escribir los libros. O sea, que ahí es donde o sea, es como que se van abriendo como distintas unidades de negocio y lo Exacto. que sí se nota es que tenés como esta cabeza de negocio que entonces empezaste con calígrafo. A mí me encanta conocer las historias de multipotenciales porque cada vez sale como una vocación nueva, un trabajo nuevo. Que digo, ¿cómo Soy mezclaste administradora de esto? consorcios también, ¿no? Bueno, detalles. Como, tipo, Pero todo después colabora con todo, porque me imagino literal. que administrar un editorial con cuatro, o sea, un grupo editorial, ahora que lanzaste como toda esta parte más de la línea de mentoría, de formación Exacto. digital, digo, administrar todo eso, ¿cuáles son? A ver, porque me imagino que hay gente del otro lado diciendo que cualquiera se puede poner un editorial. ¿Cuáles son los desafíos principales de llevar adelante? Primero, concentrémonos en el negocio editorial y después hablamos de la pata digital que aparece después. Claro, uy, a ver. Cuando vos montás, o sea, digamos esto, cuando uno va a la Feria del Libro de Buenos Aires y de Sí, pronto encontrás una editorial como la de Yanni con tremendo stand armado, digo, solamente eso es un sí, laburazo sí, para poder dar sí. visibilidad también a los libros de los autores que publican. Y hace más de 10 años que tengo stand. Yo tengo stand desde que tengo menos de 25. Fui una de las que se sentó en la mesa con Planeta, con Penguin Random House, con un montón de editoriales que ya tenían 40 años en la feria, porque el año que viene, en el Wow, 2026, la feria cumple 50 años. wow. Entonces, sí, no, fue duro. A ver.
Yo creo que en el fondo nada es difícil. Es la forma y tener como también los contactos y la forma en que vos podés hacerlo. Yo considero, yo soy creadora hoy, soy consultora de otras editoriales, principalmente de forma internacional y abro editoriales para temáticas que a mí no me interesan como publicar, por decir Claro. así. Y trabajo de esa forma asesorando cómo abrir una editorial y cómo poder hacerlo. Entonces, difícil no es, tenés que tener muy claro qué es lo que querés y qué objetivo va a tener la editorial, ¿no? Después es, sí, principalmente, si estudiaste edición es un golazo porque vas a saber un montón de cosas, pero ¿qué pasa? La carrera de edición te enseña a trabajar en una editorial, no a formar una editorial, que es diferente, ¿sí? Claro. Entonces, la parte directiva es completamente distinta a la parte donde vos estás dentro de esto. Mi equipo sabe más que yo. Sí, o sea, entonces desde ese lugar es a donde yo creé la editorial, ¿no? Teniendo un equipo y teniendo una formación que me ayudara. Sí, estudié edición, sí pateé muchos años Puan y tengo conocimiento de literatura y de filosofía por un montón de aristas y cosas que me han pasado en la vida que me hizo estar en Puan. Y entonces de esa manera es la forma en que yo me formé para poder hacerlo. Pero... A ver, el objetivo principalmente es qué querés lograr a través de una editorial y qué objetivos querés hacer a través de esos libros, ¿no? Entonces ahí es a donde los autores que se te van a acercar o los autores que vos vas a ir a buscar para que se logre hacer eso. Muchos a veces consideran hacerse editorial porque son escritores y eso es un Mm. gran problema, ¿sí? Es un gran problema porque ahí hay una lucha de egos entre la parte editorial y la parte de escritor. ¿Por qué? Porque tenés que dejar el ego de lado para ser editor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te metes en la obra con la persona creadora. Entonces ahí esa lucha es bastante complicada a veces. Total, me parece súper interesante. Y sabes que se me viene, que esta es una de las cosas que más me gustó cuando te conocí, cuando conocí tu editorial, que vos tenés una mirada que la mayoría de las editoriales, por lo menos cuando, o sea, yo trabajé con varias editoriales y con editoriales grandes, y sentía que en algunas cosas seguía un pensamiento como muy arcaico o por ahí un modelo de negocio que quedaba desde otras épocas, en donde medio que daba lo mismo si a mí me iba bien o no, medio que era como, bueno, vos sos un libro más, como que estadísticamente con alguno la pega, entonces, bueno, con ese harán plata y los otros no, ¿no? Y yo me acuerdo como de estar desde adentro y que algunas cosas empezaba a entender porque me había formado en comunicación, en marketing, ¿no? Y tratar de ver cómo podía hacer que mi libro se venda, que mi libro me sirva, porque digo, está esta fantasía de publico un libro, incluso con las más grandes, ¿no? Ah, bueno, llegué, ¿viste? Es como que publico ahí y ya el libro se va a vender solo. Y eso no pasa, pero ni por casualidad. Ahí es donde empecé a trabajar y a entender mucho más fuerte la necesidad de que cada autor trabaje en su marca personal. De hecho, en una época yo daba talleres de redes sociales para autores, porque claro, había mucha gente que quería escribir un libro, que lograba escribir y publicar, y claro, después aparecía la frustración y se daban cuenta de que no solo querían publicar un libro, querían que haya gente que los quiera leer. Y eso no se ocupa la editorial. Y a mí algo que me gusta de tu mirada, y por eso me gustaría saber cómo analizás esto, es que vos viste que los libros pueden ser como un elemento para la comunicación de un profesional que no solamente sea, o sea, digo, para algunos será poner su historia y su legado y que quede la obra, que está buenísimo, pero hay otros que somos profesionales, que queremos el libro también para que nos sirva, porque también es una inversión de tiempo, de energía, emocional, ¿no? Entonces, ¿cómo se gana? No, no quiero decir plata, pero sí, ¿cuál es el modelo de negocio para que me cierre tener un libro hoy en día? ¿O cuál es tu mirada con respecto a esto? Bueno, hiciste toda una introducción excelente de todo un marco editorial y de una historia editorial que existe, sinceramente. ¿Por qué? Porque hay una realidad donde, y voy a ir un poquito atrás con esto, que es qué concepción tenemos de autor y de escritor, ¿sí? Entonces, en Ok. esa concepción que hoy que se tiene de autor y de escritor es el que
empieza a tener porque es en el que nosotros nos criamos, ¿ok? Nosotros nos criamos con una literatura de Borges, de Pizarnik, ¿no? De Bukowski, de un montón de autores de renombre que les costó un montón llegar a poder mostrar su literatura, por ejemplo. Entonces, cuando tenés a un Julio Cortázar, a una Virginia Woolf, que realmente es como, sigue siendo como pan caliente sus libros, decís, ¿cómo hago yo? Que no soy eso, que posiblemente no seas escritor porque no tenés el hábito de escribir, y cómo logro yo publicar un libro que encima se venda y que alguien lo quiera leer. Ese camino principalmente es detectar, si no sos escritor, vas a tener una idea, ¿sí? Primero, ¿no? Vas a tener una idea para querer publicar. Y si tenés el hábito, como vos, que sos escritora en ese caso, tenés el hábito, lográs escribir y poder plasmar, es entender que hay un sistema y hay un marketing dentro de todo esto, ¿no? Que es entender que vos lo entendiste muy bien, que la editorial acompaña de acuerdo al sistema que tenga la editorial. Y eso sí hice un estudio yo. Yo hice un estudio en su momento cuando abrimos la Sí. editorial que es simplemente, ¿cuál fue el estudio? Fue escucharlo a los autores lo que querían. Fue escuchar la necesidad y era, yo quiero que mi libro se pueda publicar, yo quiero que mi libro tenga un lugar de venta, yo quiero poder distribuir mis libros, quiero que lleguen. Y del otro lado fue, vos vas a hacer esto, si no vas a hacer esto, entonces no pidas. Porque si vos no vas a Claro. complementar, Hay un ¿me compromiso del otro explico? lado. Exacto, porque por esta cultura de que, como Borges, hoy el libro se vende solo y está muerto, ¿sí? O sea, Borges está Sí. muerto y el libro se sigue vendiendo, yo quiero ser eso. Y a ver, hoy la realidad es que antes el lector buscaba al autor, hoy el autor busca al lector. Entonces ahí es a Claro. donde se rompe ese paradigma, y más con el mundo digital y más con un montón de cosas, y entender eso es que seas puente. Nosotros lo que logramos es armar una familia hace más de 15 años donde tenemos autores que todavía siguen publicando con nosotros y que entender que el libro no se va a mover si vos no te movés. Yo puedo ir a las ferias del libro de todo el país como lo he hecho, ¿sí? Como a eventos, como estuve en el tuyo, donde llevo el stand de los libros y eso, y todos me dicen, ninguna editorial hace eso, porque es complicado hacer eso. Yo soy un Sí. altruista de esa parte. No es que a mí, uy, el rédito que me queda porque llevo los libros y hago esto. No, no, no. Es porque yo quiero que los libros de los autores que nos eligieron y nos confiaron su obra tengan más espacios, aunque el autor no pueda estar. Pero eso no quiere decir que el autor no acompañe y no diga, che, mirá que Janina con la editorial se va a tal lugar y va a estar mi libro, ¿no? Entonces, eso es Total. la parte donde entender que eh, el libro es un vehículo de comunicación, ya sea de la forma en que lo escribas, ¿no? Ya sea una novela, ya sea un libro de marca personal, ya sea tu metodología o tu forma de expresarte, ¿no? Pero si vos te olvidas que tenés un libro, ¿qué queda para la otra persona? No vas a saber que existió, ¿sí? ¿Ok? Totalmente. Entonces, ese es el proceso que también como que educo a los autores que entran a la editorial para que entiendan esa parte y que obviamente cuando tenés una marca personal ya viene con una adecuación que entender que tenés que acompañar, como acompañás tu negocio, acompañás al Claro. libro, ¿sí? Lo bueno que tiene esto es que de este lado tenés un equipo que te respalda, un equipo que te apoya, que busca la manera de cómo llevar tu libro a otros lugares para que te conozcan y lograr con eso que también, si sos marca personal y tenés un negocio a través también que podés comunicarlo a través del libro y posiblemente fidelices un cliente a través del libro. 100%. Sí, y de hecho, creo que esa fue una de las cosas que me llamó mucho la atención, que dije, esta mina la ve, porque no es solamente, o sea, me parece clave esto de que puedas educar al autor, porque bueno, hay gente que quiero contar mi historia, no sabía que tenía que hacer todo esto, pero si me lo Claro. explicás, puedo decidir si lo quiero hacer o no, entonces también puedo como equilibrar mis expectativas a los recursos que quiero poner, ¿no? Porque hay gente que por ahí quiere publicar su libro y nada más que quede ahí, se lo reparte a la familia y ya está. Y también es súper válido. Pero si quiero ser un bestseller, que sepan que un bestseller no se hace por suerte, ¿no? Claro, Y tiene lo un montón de que, factores que involucran obvio. ese camino. Y que la suerte también puede jugar un rol Obvio, ahí, obviamente, ¿no? literal.
Pero igual conozco muchos bestsellers y ninguno fue suerte hasta ahora. O sea, y quizá como todos tenemos ese componente de justo me crucé con la persona correcta, pero casi nunca el componente de la suerte es como el que más pesa. Pero sí algo que vi que me llamó mucho la atención es esto, como al vos tener todos estos conocimientos también de negocio, me parece que algo que viste, que esto no te lo dicen otras editoriales, incluso las más grandes, es que no hace falta que seas bestseller para que un libro, digo, pensando más que nada en los que tenemos negocio, los que somos emprendedores y los que somos marca personal, ¿no? Entonces a mí, yo me acuerdo que uno de los primeros libros, cuando vino Antonio Lombrada a Argentina, que hicimos un evento ahí en conjunto, que lo quiero un montón, y que es Sí. autor de Libero, me acuerdo que cuando vi ese libro, yo dije, ah, la gente que edita esto entiende de negocio. ¿Por qué? Porque probablemente a Antonio no le interesa ser Borges y ser bestseller digo, ser conocido como una eminencia literaria, pero sí quiere No. atraer más clientes, sí quiere posicionarse como empresario. Y cuando vos abrís el libro y de pronto ves que te muestra plantillas y que te manda un QR, que te manda a su página web, está integrado al negocio de la marca personal. Y parece una estupidez, pero a mí jamás me hablaron de eso en ningún lado. O sea, siempre el libro era como un ente aparte y sí, obvio, te posiciona igual, decir, che, publiqué con tal. Pero cuando uno ve que ese elemento y que el esfuerzo que uno hace puede también retribuir a otras áreas del negocio, para mí ahí es donde está como bueno, la transmedialidad, ¿no? Y principalmente que en el caso, por ejemplo, bueno, Antonio es un autor que ya vamos por el segundo libro, vamos a estar escribiendo ahora, vuelvo en diciembre a España y vamos a estar escribiendo el tercer libro. Ahí es a donde también es entenderlo, ¿no? Porque por eso hay que desmitificar y bajar como un montón de edificios que se arman a través de eso. Primero, esto de si podés publicar primero, porque hay muchos que directamente lo ven súper lejano, ¿no? Y qué voy a contar y un montón de cosas. Cuando sacamos todos esos y entendemos que tenemos algo para contar, que tenemos una historia que nos atraviesa, que tenemos una metodología que hicimos, que tenemos un negocio que realmente necesita otro espacio, ¿sí? Porque estamos hablando que el libro, a comparación de cualquier otro negocio que ofrezcamos, por decir así, es un low ticket, ¿sí? Es algo que Claro. realmente es muy económico, a pesar que en Argentina realmente los costos a veces son un poco caros, pero sigue siendo económico. Vos podés entrar al universo de una persona a través de un libro por No. menos de treinta Pero y cinco escúchame, mil pesos. una mentoría de Antonio te sale capaz 15.000 euros y por Exacto. 25 o 30 accedes a mucha data, o Exacto, sea, está a muy mucha bueno. información. Vos que viste el libro, vos Sí, que los tenés y todo, realmente es mucha info, que es info de valor y que no te alcanza el tiempo, ni un mailing, ni una historia en Instagram para decirte toda esa información, ni los videos que tiene en YouTube. O sea, sí, realmente es una información súper de sí. valor bajada para que puedan tenerla. ¿Y qué pasa? Que en un futuro, capaz, alimentándote de todo este conocimiento que es mínimamente pago en capacitación, Sí. porque el libro sigue siendo, para los que creen que el libro todavía no se vende, los libros se venden, gente, los libros se venden, las imprentas están petadas de trabajo, o sea, nosotros tenemos colas de trabajo de Wow. impresión de libros, o sea, realmente es un mercado que sigue estando vigente. ¿Qué pasa con esto? Es como todo, tenemos que saber qué queremos comunicar y para qué nicho queremos Total, comunicar dentro de esto. total. Entonces ahí es a donde cuando somos claros con la comunicación, sabemos qué es lo que queremos comunicar y de qué manera el libro es una consecuencia. Y obviamente deja algo que es esto que yo siempre hablo de tomarte un café, ¿no? Tomarte un café con el autor y sentirte que estás sumamente cercano a él porque me lo está diciendo él con su voz, con su forma, con su hasta gestualidad escrita, ¿no? Dentro de eso, porque vos Sí, cuando lees el libro de Antonio, lo estás escuchando a Antonio, sí, sí, no sí, escuchás con el a un acento y español todo. neutro. Lo, Literal, no lo leo escuchás a ahí un... cagándome a pedo, no, no habráis melones. Exacto. Entonces, de esa manera es la que obviamente, y ahí entro, Angie, un poquito en lo que es la esencia del autor y vos estás hablando un poco de esto.
porque lo que se encuentra hoy en el mundo, por fuera, ¿no? En el mundo tradicional de la editorial, es que tenemos que hacer un libro para que sea vendible. ¿Sí? Entonces, de esa manera es la que nosotros no vamos a que si va a ser vendible o no va a ser vendible. Vamos a ver primero qué es Me encanta. lo que mejor podemos hacer para que el autor, ¿por qué? Porque ahí es a donde se pierde. ¿Cuántas veces me ha pasado y me han dicho es, realmente este libro no me representa, pero lo tuve que sacar Wow, igual"? Sí, wow. entonces dentro de eso es el donde yo no quiero que te pase eso. Yo no quiero que no sientas que ese libro te representa, que ese libro, que después de muchos años digas, hoy sos otra persona y querés escribir otro libro porque creciste, evolucionaste, y está perfecto, pero no Obvio. sea tu primer libro o los libros que quieras hacer que estés condicionado por algo, ¿sí? Obviamente tenemos una ética editorial, tenemos una forma en que la que trabajamos, pero realmente la libertad con la que nosotros trabajamos, por algo se llama libero, ¿no? La libertad con la que nosotros trabajamos con los autores es única, sinceramente, porque dejamos que ellos se sientan libres. ¿Por qué? Porque el libro no tiene límites, como una cadena de mailing que armás y armás un storytelling Sí. de que pues, tenés caracteres que cumplir. No, acá el libro es expresarte. Después vemos qué sacamos en todo caso, ¿no? Pero dentro de Sí. eso es a donde cuidamos mucho eso y que se sientan orgullosos del libro que están editando. Sí, porque además cuando te sentís orgulloso, después tenés ganas también de difundir, de comunicar. Y algo Exacto. que también pienso con esto que estábamos charlando, lo estoy pensando en este momento y que lo vengo pensando igual. Viste que hubo una época en donde se decía, bueno, el libro murió o el libro muta y ahora es un ebook y ahora es un audiolibro y que la tecnología siempre pareciera que desplaza, ¿no? A lo anterior. Yo creo que va a haber cada vez más una vuelta a todo lo que me saque de la pantalla. Porque el otro día me Literal. pasó, o sea, como que siento que el libro va a pegar una vuelta, viste, como que parecía algo medio obsoleto y va a empezar a ser cada vez más, como que va a volver a, viste, así como vuelven los nombres viejos, viste, Sí, los nombres de gente grande de sí, repente lo adoptan los bebés chiquitos. sí. Siento que como que hay algo ahí que va a crecer por ese lado, porque incluso vos fíjate que en las redes sociales estábamos cada vez, vos decías recién el mailing, pero incluso en Internet en general estamos todo el tiempo compitiendo por la atención del otro y cada vez es más difícil. En cambio, cuando vos agarras un libro que te atrapa, podés, o sea, yo hace poco que tenía que leer un libro para una entrevista, me lo leí en 2 sentadas. Y en esas 2 sentadas, la conexión que sentí con esa autora y todo lo que me quedé adentro, no se compara con haberme consumido 500 videos de YouTube que me interrumpe alguien, que abro esto, que respondo un Y la mail, que un publicidad, WhatsApp. la No hay publicidad, o publicidad en sea, los libros, hay que aprovechar que todavía no hay. no, 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 no. Mirá, lo que traes, Angie, es hermoso porque dentro de esto es la parte que te voy a contar algo que me pasó. Yo estuve en el apagón de Madrid, ¿sí? Yo estaba justo ese día que a Madrid se pagó todo y se cortó la Zarpado. señal. Logré avisarle a mi pareja que colapsó todo. No sé cuándo voy a poder volver a tener internet. Y lo primero que yo, con la persona que estaba, hizo fue sacar un libro, porque ya no Wow. podíamos utilizar el celular. Ya no podíamos, no teníamos luz eléctrica, había solamente luz de día. La gente salió al banco tranquila, agarró su celular o una radio, volvió a salir la Volví la radio, que de radio. las Lo personas viejo mayores funciona. que tenía, exacto, y un libro. Y la gente la veía sentada ahí leyendo un libro, y yo dije, esto no va a morir. O No, sea, total. lo único que vamos a tener que tener cuidado es en el espacio. O sea, en el espacio físico Sí, total. obviamente, de lo que ocupa, y ahí es a donde entra mucho la circularidad de los libros, pero Claro. realmente para mí eso fue como un antes y un después de decir, estoy en el lugar y sigo estando en el lugar. O sea, porque Sí, total. imagínense que yo hace 20 años y tengo 37 que me dedico a esto, y el libro siempre fue el canal. Yo me reinventé dentro de mi Sí. negocio. Yo no fui a buscar otro negocio. ¿Sí? Yo no fui a ver qué había y digo, bueno, qué es lo que hay en tendencia ahora para salir cosas? No, no, no. Me reinventé dentro y donde
¿Por qué? Porque tuve un montón de personas que me ayudaron a ponerle foco y no irme para los objetos brillantes que se le dice, ¿no? Que eso lo sabes muy bien, Angie, dentro de Sí, este mundo, obvio. cuando estás en el mundo de los negocios, siempre hay objetos brillantes que te van llevando a diferentes aristas. Y en este caso, yo me quedé y me quedé atravesando siempre el libro. ¿Que puedo hacer otros Claro. negocios? ¿Que soy empresaria y que tengo otros negocios en esta multipotencialidad que tengo? Sí. Hago muchas cosas, he tenido muchos aristas dentro de esto, pero mi hilo conductor siempre fue el libro. Sí, totalmente. Me encanta que traigas esto del hilo conductor, porque es una de las cosas que trabajamos de hecho, en el curso de fórmula multipotencial, una de las cosas que les digo es encontrar tu hilo conductor, porque hay algo en el fondo tuyo que te hizo elegir todas las cosas que elegiste. No importa que para los demás se vean desconectadas. Hay algo que a vos te hace perseguir las cosas que perseguís, y si querés vivir de esas múltiples pasiones y si querés armar un negocio alrededor de esa multipotencialidad, tenés que conectar con ese hilo porque los negocios pueden ir cambiando de forma, pueden ir evolucionando. Me parece que algo como muy vivo de tu parte también es esto de, che, mantengo esto de la presencia de los libros, es algo súper importante para vos, pero eso no quitó que de pronto te ayornaste y sabes hacer cosas que no saben hacer otras editoriales, tipo, sabes hacer lanzamientos digitales, lanzaste tus consultorías, tu mentoría high ticket, asesoramientos, tenés programas donde los autores publican y llevan el libro a la feria del libro. Digo, como que está esa cosa de ir encontrando el equilibrio entre lo nuevo y la esencia y ese hilo conductor que para nosotras es importante, que es lo que nos mueve. Y eso me lleva a una pregunta que me acuerdo que esto lo hemos charlado bastante. Nosotras tuvimos como varias ocasiones en donde nos hemos encontrado en distintas partes del mundo, estas cosas Sí, medio te vi random que mucho nos tiempo más a pasan. vos que a mi madre. Literal, literalmente. De hecho, somos dos Sí, personas que apostamos mucho a generar conexiones, a participar de eventos. Bueno, por algo nos hemos encontrado donde nos hemos sí. encontrado. Y también fuimos tejiendo una red alrededor que, bueno, ya tenemos amigas en común, contacto que nos Vos vamos me presentaste mi pasando. círculo en España casi. O sea, hoy el círculo Qué que yo loco, tengo ¿no? Porque yo estoy en es muy loco. Argentina. Muy loco, pero realmente Angie Es conecta un verdad. montón. Por un mensaje te dice, venite a Barcelona y te quedás en casa. Hoy tengo, puedo decirlo tranquilamente, que hoy tengo dos mejores amigas gracias a Angie. O sea, que es Sofía Alicio y Luchi Pano. O sea, hoy son mi círculo, son mi familia en Europa y realmente siempre agradecida por eso porque fuiste muy generosa y uno no cree lo que a veces uno puede hacer en conectar a la gente. Con Sofi nos encontramos en Italia y de ahí no paramos de unirnos y hoy tenemos una amistad hermosa y con Lu ni que hablar. Las dos Y eso terminan realmente... publicando libro también. Literal, sí, antes que vos, conmigo, ¿cómo se llama? Yo tengo mi Literal, pero tiempo, sí, ¿viste? sí, 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 sí. Pero eso yo siempre lo voy a agradecer porque nuestra amistad, a pesar de la distancia, siempre siguió por mensajito, hablándonos, videollamada, nos vemos y viajaste, gracias a Dios, muchas veces a España a lo largo de estos 2 años y eso hizo también afianzar mucho nuestra amistad. Pero agradecerte porque realmente el círculo que pude formar con ellas ha sido un gran sostén estando en España, no teniendo familia casi. Totalmente, sí, 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 me imagino. Y me acuerdo que en uno de los eventos, vos también siempre fuiste súper generosa y creo que conectamos un poco desde ese lado. O sea, yo claramente conecto mucho con la gente que primero da y después sabe que le vuelve, ¿viste? Como esa cosa de que no estamos midiéndonos todo el tiempo de Cero. yo te pasé un contacto, ahora vos pasame un cliente, ¿viste? Como que esa cosa no, pero las dos valoramos mucho como el estar presentes, el estar eh, en el momento que la otra necesita o con lo que la otra necesita. Y bueno, para mí también fue re lindo que puedas estar cuando yo fui a España a hacer mis eventos presenciales en un país que no es donde vivo, que esté Sofi, estuviste vos, y para mí tener esa presencia, la presencia muchas veces vale mucho más que cualquier otra cosa, ¿no? Y me acuerdo Ujú. que ahí surgió una pregunta que te hice y que me encantaría Uf, que puedas compartir acá, porque creo que tiene que ver con esto de la multipotencialidad y de esto. No somos una profesión, somos una persona con una historia, con muchos intereses, pero que hay algo de fondo que nos mueve a hacer lo que hacemos. Y vos hablás mucho de que el libro es como la excusa que vos encontrás
para condensar el legado, la historia de una persona, y veo que te importa mucho como hacer visible la historia de otras personas y le das valor a cada persona, no solamente al influencer de 1.000 millones de seguidores, que también es válido, pero sé que te importa mucho como esto, que no pasen desapercibidas las historias de las personas. Y me acuerdo que cuando estábamos en ese taller que viniste, que hicimos un ejercicio también como muy particular, que estuvo muy copado, me acuerdo que te hice como esta pregunta, ¿no? De por qué todo te mueve tanto a... Es como que siempre el hilo conductor, o lo que yo veo es que cualquier negocio que haces, cualquier charla donde te escucho, siempre está presente esto de visibilizar la historia de otros. Y te pregunté como, ¿por qué ese propósito? Principalmente, bueno, sí, fue realmente ahí abriste ese día algo que nunca me había pasado de forma como presencial y poder contarlo. Se generó una intimidad muy linda y te agradezco por ese espacio porque fue hermoso y la actividad que hiciste encima, como fue muy loco, porque hay gente que identificó mi actividad sin conocerme. Eso fue Tremendo. hermoso, fue hermoso. Bueno, mi historia parte en esta parte de contar, ¿no? ¿Por qué es importante contar la historia? Porque hay alguien en mi familia que no la pudo contar, entonces, que fue mi hermano. No pudo contar su historia. Entonces, eso cuando pasó yo tenía 16 años y como era mi hermano mayor, era como, quedó como el legado en mí, como esa parte donde él me pasó una posta de todo lo que vivió, de todo lo que atravesó. Y eso para mí fue como decir, yo tengo que hacer algo con esto porque la vida se te puede ir en literal un segundo, ¿no? Entonces, él tenía 22 años cuando falleció y lo saludé una mañana, que fue un 30 de diciembre, lo abracé y yo me fui. Me fui porque tenía un campamento, yo soy scout, ¿sí? Y me fui a un campamento que en realidad pasamos año nuevo en Villa Gesell y por primera vez pasaba un año nuevo que no la pasaba con él, que nos íbamos con mi mamá y él se quedaba con mi abuela. Y el 31 de diciembre del 2004 recibimos una noticia en la tele de que había pasado algo en un local bailable, habían dicho. Y otra persona se mete y dice, no, no fue un local bailable, fue en Cromañón. Murieron 70 personas en ese momento. Yo me estaba bañando, me estaba sacando la arena del cuerpo y escucho a mi mamá gritar y llamar a mi abuela y decir que mi hermano no había llegado esa noche. Y ahí nuestra vida cambió para siempre. Fue bastante duro porque para los que conocen como la historia argentina, esto pasó hace 21 años casi, en diciembre se van a cumplir 21 años y, y a nosotros fue no entender nada. Nos tuvimos que volver en un micro eh, contando y creyendo que teníamos la posibilidad de que mi hermano esté perdido en algún hospital. No murieron 70 personas, murieron 194 esa noche y él estaba en esos nombres. Y, y no entender qué había pasado, cómo habían personas que habían tirado fuegos artificiales dentro de un lugar cerrado y que todo lo que se podía entender como algo como normal, que te vas a divertir y que la pasás bien terminada en una tragedia tan grave como eso, hoy 11 que es el lugar donde está como el monumento de todos los chicos que fallecieron, corta una calle tan emblemática de lo que es el centro de Buenos Aires y que el nombre de mi hermano esté ahí, ¿no? O sea, que él sea parte de esas víctimas que atravesaron eso y es la primera vez que lo cuento así tan como públicamente, por decir así, porque, porque no es fácil contar algo que la sociedad también condenó por mucho tiempo
los medios, las personas, es cómo tu hermano estaba ahí, si tu hermano era un chico bien, o sea, cómo tu hermano Wow. que estudiaba ciencias de la comunicación estaba con esa gente, y no era gente, era familia, era un montón de cosas que obviamente no voy a justificar cómo él pudo haber estado ahí. Tenía 22 años, una vida por delante, se estaba por recibir en ciencias de la comunicación, que es muy loco porque es la carrera que vos te recibiste, Angie, y tenía la vida por delante, ¿no? O sea, un montón de cosas que, que hoy, el día de hoy, tengo amigos que todos los años me saludan los 18 de agosto por su cumpleaños y los 30 de diciembre, que él en realidad falleció el 31, pero el 30 fue la tragedia. Sí. Y eso me hace que su historia no se olvida a través de las mentes de un montón de personas, pero que su voz se apagó porque me quedó en un cassette cuando estudiaba ciencias de la comunicación y se grababa, porque no hay nada escrito de él, de su historia, de lo que vivió, de todo, está todo en la cabeza de nuestra familia, principalmente en mí y en obviamente mi mamá y mi papá, porque mi abuela que estuvo esa noche y vivió esa noche ya falleció. Eh, y, y es algo que cuando no es casual que cuando termino Calígrafo Público y me llega esta posibilidad de empezar la editorial, tenga ese afán de que cuando me preguntan si vale la pena escribir un libro, yo le digo sí, porque es lo que podés dejar cuando no estés. Totalmente. Bueno, yo te agradezco también por compartir esto, porque sé que no es fácil y también estás en todo tu derecho si no quisieras hacerlo, pero No, por favor. me acuerdo que cuando charlamos esto, yo dije, wow, es que es realmente muy potente conocer la historia del otro, ¿no? Porque por lo menos en el mundo de los negocios, de las marcas personales que nosotras nos movemos, yo por lo menos con los que más comparto y con los que más me siento alineada, es con los que hay una historia detrás que te motiva a hacer lo que haces, ¿viste? No es solamente por la plata, por pagar el alquiler, sino que hay detrás una razón de ser y con los que más conecto terminan siendo con esos, ¿no? Después le tenemos que dar forma para poder sostenerlo, ¿no? Y para mantenerlo, pero hay una razón más. Y me acuerdo que cuando me contaste esta historia, yo dije, claro, acá entiendo todo. O sea, claro, entiendo por qué haces la milla extra muchas veces para que muchos autores sean conocidos o para que sus libros lleguen, y por qué esta obsesión también con el legado, porque digo, no es el eslogan de todas las editoriales reforzar tanto esto de convertir tu historia en un libro que pueda ser tu legado. Y para mí es muy poderoso conocer la historia detrás de las marcas personales, de los negocios. Siento que también podemos terminar de entender que al final somos humanos interactuando con humanos, ¿no? Y nada, te agradezco un montón por compartirlo. Yo de verdad sentí que cuando conocí esta historia como que me cambió también como la forma de verte a vos, de ver tu negocio, entonces también como que me gustaba que mi comunidad también te pueda conocer desde ese lugar. Este podcast trato de que sea como un espacio amable para que se puedan sentir en confianza para charlar, pero bueno, también obviamente historias así entiendo que uno puede decidir reservársela, guardársela o no, así que nada, te agradezco por compartirlo. Pienso que también todos tenemos en nuestra historia cosas que nos marcaron mucho. Esto acá, quizá en esta situación en particular, marcó una generación entera argentina. O sea, vos me lo Ujú. contaste y yo me acuerdo dónde estaba, me acuerdo de pensar si mi amiga había ido a ver a Callejeros, cuando lo charlé con Mariano, el hermano casi iba a ese recital. O sea, todos tenemos una historia como muy cercana, eran pibes jóvenes, también se involucra ahí también toda la desidia Ujú. Y había diferentes política. clases sociales, no era que tocó solamente a una clase. Estaba, por ejemplo, yo es muy loco, pero estaba el jefe de mi hermano. Ahí él en ese momento trabajaba en una inmobiliaria muy Wow. importante de Barrio Norte y él era amigo de Chabán, por ejemplo, y estuvo esa noche ahí, porque por eso hay un montón de cosas que en un futuro las voy a poder contar mucho mejor, obviamente, y en otro tipo de espacio, pero
que se dijeron, que se hicieron y que no fueron tan así como obviamente salieron en los Total, medios y de qué manera fue la que se trabajó todo eso, ¿no? Y obviamente lo que a nosotros nos marcó y lo que a mí me marcó, o sea, yo viví situaciones sumamente fuertes con 16 años que no se la claro, deseo a nadie, no se la deseo a sí, nadie. A nadie ver cuerpos en el piso, ver situaciones de esto que hablas de desidia, de nosotros, el cuerpo de mi hermano pasó por diferentes lugares porque lo habían puesto como NN a pesar de que lo habían identificado. Y eso a mí, obviamente, en una parte de mi psiquis quedó, obviamente acompañado también de mucha terapia, gracias a una mamá que me sostuvo y sostuve también en esas circunstancias donde automáticamente me puso a un psicólogo para atravesar esa situación en mi plena adolescencia, ¿no? O sea, yo terminando el secundario, estaba en cuarto año y yo tuve 2 o 3 meses después de 2 meses en realidad después de que falleció mi hermano, yo tuve que volver a sentarme en el aula ay, con todos los claro, chicos donde lo peor que le había pasado era que se le rompiera una uña o que el novio no le hablara, ¿no? Entonces, claro, para mí fue como una realidad paralela estarlo viviendo y decir como tengo que seguir porque estoy viva yo claro, y es lo que hubiese querido mi hermano y porque había una mamá y una abuela y un papá que obviamente estaban haciendo todo lo posible para también salir adelante a pesar de que se les había muerto su primer hijo y entender que obviamente cuando uno atraviesa una tragedia que no es como en sí un accidente, por ejemplo, o una enfermedad, es que durante muchos años yo no podía prender la tele porque seguían wow, hablando, ¿sí? Entonces, eso fue para mí decir como, bueno, ok, ¿cómo me resguardo? ¿No? Hoy directamente ni prendo la tele, no me interesa y es como mi canal es Netflix como mucho, ¿no? O sea, en eso y entender que había una sociedad y había un montón de cosas que había que seguir y yo preferí como obviamente transitarlo, recordarlo de la mejor manera y empezar como a guardar esta parte donde sí, tengo un hermano que falleció, porque obviamente hay una parte donde en tu historia lo contás y lo he contado en muchas charlas que di, que él es el motor de muchas de las cosas que yo hago, pero nunca conté cómo murió. Y es porque lo quise resguardar por una cuestión que era entrar en un tema obviamente doloroso a nivel social, ¿no? Y que no todos están dispuestos. Primero porque hay toda una generación, imagínate 20 años, yo hoy tengo una hermana que tiene 23, falleció mi hermano y ella tenía 3 años, que ella no lo wow, conoció. Y es una generación que no conoció esta historia, sí, que conoció que pudo haber pasado algo, pero que no conoció. Entonces, es difícil eso también como transmitirlo, ¿no? Transmitir cuál fue lo que uno sintió, todo lo que vivió, lo que atravesamos todos esos meses y años, hasta que en el fondo entender si hubo o no una justicia o no, porque mm, casi 21 años después seguimos, cada uno entenderá qué justicia o no tuvo respecto a eso. Y también cómo un Estado no sostuvo, ¿no? O sea, no, un Estado no sostuvo eso y también esto del rol de la víctima, volver a victimizarse por lo que los medios, total, el Estado empezaban a hacer. Y yo me corrí de ese lugar, mi familia se corrió de ese lugar y tratamos de seguir adelante. Y yo dije, ¿desde qué lugar yo puedo aportar como mi hermano me enseñó con 22 años? Que él hacía murga, también murga uruguaya, y estaba en los carnavales y propiciaba mucho el tema de la cultura y la cultura argentina y todo, fue cómo puedo aportar yo mi grano de arena desde el lugar que lo puedo hacer y yo consideré que fue desde el lado editorial dándole voz a las personas que le costaba poder hablar y a otras personas que también pudieron haber pasado alguna situación que puedan transmitir a través de esas personas como yo hoy estoy transmitiendo la historia de mi hermano, que es también mi historia, ¿no? totalmente. Sí, y me parece muy poderoso, nunca lo había pensado desde ese lugar, ¿no? Como digo, de la hermosa oportunidad que tenemos, los que sí podemos hacerlo, de poder contar nuestra historia, ¿no? Porque justamente esto que vos decís, con todo este manoseo que había en los medios y todo, como
Ahora entiendo como lo doloroso que debe haber sido que otros cuenten la historia de otra persona que no tiene, ya no tiene la voz para poder contarla, ¿no? Como que me hace como revalorizar mucho esto de, bueno, lo que decíamos antes, no es solamente hacer un libro por vender o por tener un negocio, sino por poder tomar el control de la narrativa de tu historia, de tu perspectiva y de lo que le dejas a la gente de tu entorno. Bueno, nada, te agradezco por compartirlo porque siento que me hace entender con muchísima más profundidad tu trabajo, tu historia, me hace valorarlo más. Y me gustaría que ahora sí lo conectemos ya más o menos para ir cerrando, así no nos queda larguísimo, porque con nosotras no Sí. nos cuesta hablar nada. No. Hicimos un recorrido por tu multipotencialidad y siempre está presente la escritura, los libros y esto que empecé a nombrar hace un ratito, apareció hace unos años, esta metodología, ¿no? Que después empezaste a llevar como a programas y que son súper interesantes y me gustaría que nos puedas contar un poco como de esta nueva rama que apareció, además de la publicación de los libros físicos y todo esto, que es como esta nueva, sí, no sé si llamarle, ¿cómo le llamas? Sí, Unidad de forma de negocio, trabajo, sí. esta nueva A forma de ver, hay, trabajo. claro, acá lo conecto si querés un poquito también con el tiempo, con lo que pasaba con mi hermano, porque una de las cosas que a mí me conectó mucho es el tema del tiempo, ¿no? Vivimos creyendo que tenemos tiempo y cuando pasa lo de mi hermano y hubo mucho tiempo que lo trabajé mucho en terapia, esto de siento que estoy sobreviviendo y se me va el tiempo y tengo que hacer cosas porque no sé si mañana no estoy, ¿no? Entonces hay todo un mecanismo en mi cabeza que empezó a trabajar y yo lo tomo de una... Tenés las dos formas. Lo que hice de forma terapéutica para mejorar eso y no creer que mañana me voy a morir, pero sí Claro. la parte de que saber cómo destinar ese tiempo, teniendo un mejor valor de eso. Entonces ahí es a donde la metodología también nace un poco de la necesidad de que la gente vive creyendo que tiene tiempo o a veces que no lo tiene, ¿no? Esas son dos principales conjunciones. Y dentro de eso entender que el tiempo es el valor que nosotros le damos a optimizarlo, en todo caso, ¿no? A que lo hagamos productivo, a que lo podamos utilizar a nuestro favor. Y ahí es a donde la metodología empieza a trabajar de una manera, después de tantos años de trabajo con escritores, principalmente publicando obras, no acompañándolo en la escritura, fue como dije, empecé a hacer este estudio sin ser tan consciente de cuánto tiempo les llevaba a las personas a escribir un libro. Ok. Cuando las personas me empezaban a decir, me llevó 5 años, me llevó 10 años, me llevó 20, me llevó 3 meses, me llevó un mes, me llevó esto y tengo que ver esto y tengo que ver, ahí es a donde yo dije, ok, porque hay diferentes personas que les lleva diferente tiempo. ¿Qué procesos viven estas personas para que esto sea posible? Y ahí es a donde nace la metodología Libero, que es entender que nuestra información la tenemos simplemente en nuestra cabeza. Todo lo que crecimos, nos desarrollamos y experimentamos y principalmente vivimos está en nuestra cabeza. Entonces, cuando creemos que eso es lo que no podemos sacar, no lo podemos decir y no lo podemos plasmar, es ahí a donde entramos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos tienen la misma bajada, no todos tienen la posibilidad de como de traducir su cerebro. A mí me Total. pasó muchos tiempos, es como cuento todo lo que sé. ¿No? Y esto creo que es mucho de la multipotencialidad también, ¿no? ¿Cómo digo? ¿Para dónde voy? ¿En qué me enfoco? Porque a las multipotenciales lo que nos dicen siempre es foco, ¿no? Sí. Focalizar para poder, viste, cosas, o sea. Y ahí es a donde, bueno, en esa divergencia que podemos decir que tiene nuestro cerebro en entender que está atravesado por este hilo conductor que es nuestra historia, es la que en esta metodología es la que abordamos. Abordamos la historia a través de tus experiencias, de tu metodología. ¿Por qué? Porque no sos una persona desfragmentada. ¿Sí? Sos una Claro. persona que fue a trabajar, que se sube como speaker, que si sos mamá o sos papá, todo eso hace a la persona que sos y todas las vivencias y todos nosotros le llamamos como también hitos de marca, hacen a la persona que hoy
en mi caso o en tu caso, tiene tanta cantidad de años de acá para atrás. Bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué hubo? ¿Qué fue un antes y un después? ¿Y qué de eso, de todo eso, inspira, transforma y conecta al público? ¿Ok? Total. Y eso es lo que empezamos a trabajarlo. Cuando lo empezamos a trabajar, la metodología que surge primera fue escribir el libro en 3 días. Lograr Una locura. escribir un libro en 3 días. Y tenemos muchos casos de éxito. Uno es Antonio, donde Sí. atravesamos eso, lo pudimos bajar, empezamos a estar entre un 70 y un 80% de la obra a los 3 días y en menos de 45 días tener la obra completa, final y en la calle. Y ahí es a donde esa metodología, que no todos están dispuestos a vivir, porque obviamente es súper, Intenso. súper de inmersión, ¿no? Donde tenés que trabajar codo a codo, principalmente conmigo y con mi equipo. Y utilizo algo a favor, que eso es lo que me decís un poco como que la veo antes que muchos en ciertas cosas, que es utilizar las horas que tenemos a favor. ¿Por qué? Porque al vivir yo en España tenemos entre 5 y 4 horas de diferencia de acuerdo a la época del año. Entonces yo tengo un Claro. equipo en Argentina que trabaja conmigo paralelamente. Cuando yo me duermo, el equipo sigue Ah, trabajando. Cuando yo despierto, el equipo descansa y yo sigo. Entonces tenemos casi un 24/7 en esas 72 horas wow. donde se está editando y escribiendo y haciendo y acompañando al autor en esa escritura para que lo que el autor no pare, porque el gran problema que tienen las personas que escriben los libros y todo lo que hacen es releer lo que escribieron. Y ahí es a donde se detienen y hacen un... Te Ah, habrá mira. pasado 1000 veces, Angie, que en las veces No, que es haces que yo hasta que y- no me daban una fecha de entrega, de divagaba, divagaba, divagaba. O sea, entiendo igual que no es para todo el mundo, porque eso, hay que querer, tipo, quiero que salga mi Exacto, libro, me comprometo y pum, en 3 días le metemos. exacto, Pero sí me acuerdo que hasta que no me daban un deadline, me decían, Chenchi, en febrero te deja entregar, era como, porque también me generaba mucha resistencia cada vez que me tenía que sentar. Una vez que me exacto. sentaba, le metía, le metía, le metía, le metía. Entonces, sí me hace sentido este proceso para cuando uno no quiere que estas fricciones, viste, como de cada vez que me siento, y sí, es verdad, me pasaba que me había olvidado que había escrito, volví a releer, lo corregía. Sí, 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 eso me pasaba, me pasaba. Completamente, y como nosotros tenemos un equipo ahí profesional que está leyendo y yo también acompañando en eso, porque aparecen todos los síndromes que pueden aparecer, el impostor, Sí, el sí, que sí. no, que esto, que lo otro. Bueno, ahí es a donde la diferencia de lo solitario es que levantás la cabeza si tenés una persona que te está acompañando. Entonces, en eso, también, bueno, para las personas que no quieren vivir eso, que les parece mucho o todo, de ahí nace el hilo conductor donde empieza a establecerse las mentorías uno a uno, ¿no? Donde lo hacemos de manera online y trabajamos la parte que entre 8 y 10 encuentros en menos de 4 meses escribimos el libro a través de las mentorías. Y de esas mentorías nace el programa grupal que es Semilla, ¿sí? Semilla Libero, donde también en el mismo tiempo, pero en vez de forma individual, hay un programa donde tiene fechas de entrega y donde te acompañamos en todo el proceso, pero no lo vivís en uno a uno con la editorial solamente, sino lo vivís con otros colegas, con otras personas que están viviendo la escritura de su propio libro en ese momento. Entonces, realmente se hicieron cosas hermosas. Porque este año ya Hoy, presentaron varios en la Feria sí, del Libro, ¿no? exacto, exacto, exacto. Y Ay, qué ahora se zarpado eso, presenta compartirlo. la segunda camada y realmente es una cosa hermosa porque se hicieron amistades, se complementaron, hay gente que es cliente, hay otras que es colega y se van formando, como a vos te pasa también en tus programas de marca personal. Y ahí es Sí. a donde decís, wow, qué lindo porque... Acá la conexión, al atravesar un libro, realmente se entra íntimamente, ¿no? Y hay mucha resistencia de contar la historia, sinceramente hay mucha, a pesar Sí. de todo lo que yo quiero promulgar respecto a eso, hay bastante resistencia, nadie obliga a nadie para contar su historia, se puede utilizar un montón de aristas y un montón de formas de cómo trasladar, ¿no? Claro. a la historia. Hay autores que utilizaron, como nosotros tenemos una base literaria muy importante porque somos creadores de libros de novelas y de poesía y de narrativa y de cuentos, esa arista, al tener también equipo de escritores, nosotros tenemos autores de escritores que son, han publicado más de 10 libros también con nosotros y están dentro del equipo, hace que Wow. tengamos esta herramienta como es la literatura a favor. Entonces, Total. cualquier cosa que vos quieras ficcionar de tu historia,
puede estar metida en el libro, sin problema, ¿sí? Sin Sí, problema, o total. sea, en eso. Entonces, utilizamos de herramientas mucho eso para, a veces, en muchos libros que publicamos, en historias de clientes, son historias de autores. Obviamente no voy a decir quién ni nada, porque Wow. obviamente no se va a contar esa parte, pero ayudamos a que puedas contar tu historia sin tener el miedo de Claro, la cuidando la visibilización. privacidad de lo que querés Exacto, cuidar. Sí, exacto. totalmente. Sí, yo me acuerdo Sí. cuando publiqué mis novelas, les cambiaba, tipo, mantenía la inicial de algunas personas que conocía y le cambiaba como el nombre y a veces unía como en un personaje a dos personas de la vida real. Entonces, como Exacto. los que sí me Sí, conocen, más o menos se imaginaban quién era quién, pero estaba siempre la duda, ¿viste? Y eso a mí me sí, sí. servía para resguardar también la privacidad de otras Completamente, personas. completamente. Pero bueno, a veces esto de no tener estos conocimientos o no tener como la facilidad más del lado del escritor, eso nosotros lo enseñamos. Enseñamos esas herramientas a través del programa o a través de las mentorías para que sean a favor. Nos pasó que en el programa escribieron una novela a través de eso. Wow, Porque sí, escribir una novela. Y yo, si te digo, el programa no es para escribir una novela, porque para mí claro. conlleva otro, pero salió y se hizo y existió. O sea, también se escribió en el programa un libro de poesía a través de todo lo que enseñamos, a través de la marca personal y todo. Y es como, todo es relativo. Obviamente nosotros, nuestra focalización principal es que puedas trabajar el libro a través de tu historia, a través de tus experiencias y tu metodología para tu marca y para un complemento y expansión de tu negocio y de Total. autoridad. Lo hablamos mucho con Angie, esto de que el libro obviamente te da una autoridad, si sos speaker te baja del escenario y haces firma de ejemplares, no se quedan solamente con tu charla, se están llevando y principalmente el tema de que el libro entra en la casa de todas las familias. Entonces, Total. entrar a la casa de una familia con tu libro antes que Es puedas muy entrar power, vos de otra manera, me parece que es es algo verdad. que es incalculable, ¿no? Es incalculable esa parte que, un poco entrando a esto, que volví a una pregunta tuya, que ¿qué es negocio? El libro para mí no tiene un cálculo completamente monetario. Hemos tenido libros que hemos vendido miles y libros que hemos vendido poco, pero los pocos que hemos vendido han tenido tanta relevancia que han pasado de Llegaron boca en al lugar boca. correcto. Claro, total. Exacto. Sí, sabes que cuando hablo de marca personal siempre hablo como de los tres pilares, ¿no? De en donde hay que enfocarse, que es la facturación, el posicionamiento, pero también el impacto, ¿no? Que el trabajo Exacto. que nosotros hacemos, los negocios, podamos ver como el impacto real. Y me parece como muy zarpado acá también, no sé, me imagino que debe ser re loco ver a alguien cumplir el sueño de estar en una feria del libro. El otro día veía que Luchi Pano mostraba que su libro lo encontró en el Ateneo, una de las librerías más lindas de Buenos Aires, ¿no? Me imagino como que esa parte también debe ser como súper especial, ¿no? Sí, porque realmente cuando están escribiendo el libro o están haciendo el proceso de la edición y la Te publicación, putean. no, 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 por suerte vivimos un muy lindo proceso, pero no saben lo que pueden llegar a impactar, ¿sí? Esto que decís del impacto y a dónde llega, realmente no, es que yo tampoco se los puedo decir, ¿sí? O Claro, sea, yo no tengo una bola mágica, tengo la experiencia de lo que yo vi que logró un libro. me encanta. ¿Sí? Logró unir familias, a atravesar países, llegar a lugares que eran impensados, como por ejemplo Australia, estar en Indonesia, en Islandia, y que la persona diga, yo no hubiese habido manera que llegara si no me planifico un viaje a Islandia, pero mi libro Claro, llegó a Islandia. Entonces, eso es lo que realmente, y ni contar lo que no sabemos que impacta a la gente, un libro, que le podés cambiar total. la vida, Sí, ¿sí? Con tu sí, sí, historia, sí. con cosas. Hoy con lo que yo conté, y era un poco lo que también te traía Angie, como, a mí me encantaría que sobrevivientes me contacten y me digan, yo quiero contar mi historia y voy a estar abierta para lo que quieran, porque es mi misión. Wow. Es mi misión que puedan, lo que pudieron atravesar y como la gente viene hoy a mí. ¿Sí? En eso. Entonces, lo que vos tenés para decir, tenemos que entender que guardártelo va a quedar en vos
Y Total. una de las cosas que también vos has dicho muchas veces, lo que no se muestra, no se conoce. Total. Sí. Entonces, compartir el mensaje para mí no lo prives nunca. No, nunca prives de poder compartir tu mensaje y lo que tenés para decir, porque puede ser que impacte a una, como puede ser que impacte a miles de personas. Ya con que impacte a una persona y que a vos eso también te haga reflexionar, porque, gente, esto es un proceso terapéutico. Que nadie diga que el Total. libro no te mueve el piso, ¿eh? En eso. Total. Y bueno, para cerrar, si Sí, alguien está escuchando esto y dice, che, en algún momento, o sea, tengo ganas, ¿no? Tengo como ahí esa historia que quiero que quede este legado en un libro, o quiero que complemente mi negocio, quiero que posicione, que fortalezca el posicionamiento de mi marca personal, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Qué podemos hacer? Creo que tenías un recurso gratuito que podemos compartir, hay un sí, ebook de la sí. metodología del Libero. Sí, Ese lo vamos a exacto. poner Ahí como para entonces. activar ciertas cositas. También, bueno, nos Como pueden para un seguir primer paso, lo dejamos en la exacto. descripción. Exacto, como para identificar algunas cosas cuando se sienten, principalmente, pues me traen mucho esto de no sé por dónde empezar. ¿Sí? Ahí Entonces va. ahí tienen con ese recurso algo como para bajar. Y también, bueno, seguirnos en Instagram. El mío es Janino Rego y el del grupo editorial es Grupo Editorial Libero. Ahí van a conocer Dejamos muchas de todo. las historias de nuestros autores, muchos de sus procesos, de cómo que, aunque no crean, son todos muy parecidos lo que se siente, ¿sí? A veces uno se siente como, no, esto es como, no, no, hay gente que está pasando por lo mismo que vos, que atravesó esos miedos, que atravesó esas incertidumbres y que sinceramente vale mucho la pena porque dejo esto que es, no esperes que otra persona cuente tu historia, ¿sí? Aprovechá y contala vos. Así que eso es lo que les quiero dejar, que tengan la oportunidad de contar Alcora. su historia y que sea a través de su voz, no la de otro. Muchas gracias, Yani, por todo este, como una hora y pico estuvimos. Oh, Vamos a cerrar acá perdón, el episodio, perdón. pero ya, no, a esta comunidad le gustan los episodios largos, pues se van a caminar, van al gimnasio, van a la ducha y siguen escuchando. Sí, Pero nada, te agradezco de corazón. Seguramente nos a vamos a ir vos. viendo en un montón de espacios. Siempre las invito también a que busquen ahí, bueno, la Feria del Libro ni hablar, pero en eventos, dentro de poco vas a estar en Emprende Fest. Busquen el stand de Editorial Libero que tiene un montón de libros. De hecho, muchos de los libros de esta editorial son la bibliografía de mis programas. Por ejemplo, en el programa de marca personal tengo varios Sí. libros que cito ahí bibliografía y que eso, que sepan que pueden encontrarlos ahí porque está bueno después tenerlo como en físico, poder resaltar, subrayar y eso. Y nada, gracias, Yani, gracias por compartir con nosotros tu historia y al resto nos estamos encontrando en el próximo episodio de Emprendedoras Multipotenciales. Gracias, Yani. A vos, Bella. Gracias por escuchar este episodio. Recordá suscribirte a mi newsletter, así estás al tanto de los nuevos episodios y otros chismes de la comunidad de multipotenciales. Y si disfrutás de este podcast, me ayudarías muchísimo dándole seguir en Spotify, poniéndole 5 estrellitas y compartiéndolo en Instagram o en otros grupos donde haya multipotenciales que les pueda servir. Hasta la próxima.